Llevo 20 años como embalsamador en una funeraria de Nueva York. Puedo decir sin temor a equivocarme que he visto de todo. Gente que se despide de sus seres queridos con lágrimas sinceras, otros que apenas esconden la impaciencia por terminar el trámite y hasta aquellos que parece que están más aliviados que tristes. Las emociones humanas se muestran de formas tan extrañas en la muerte. Pero, hace una década, viví una experiencia que nunca olvidaré. No es algo que suelo contar, en realidad prefiero callarlo, pero cuando cierro los ojos y me sumerjo en ese silencio sepulcral, vuelvo a escuchar aquellos lamentos. Era una noche fría de noviembre. Recuerdo que el viento ululaba como si quisiera arrastrar las almas hacia algún lugar desconocido. La funeraria estaba casi vacía. Yo me encontraba solo en el sótano, trabajando en un cuerpo que había llegado esa misma tarde. Nada fuera de lo común, una mujer de mediana edad que había fallecido de un infarto. Mientras comenzaba a prepararla, escuché un sonido que me heló la sangre. Un lamento. Venía desde los ductos de ventilación, ese susurro apenas audible pero que se aferraba a mis oídos como un parásito. Me quedé quieto, escuchando, tratando de entender si era mi mente jugando trucos o algo más. Al principio, pensé que el sonido provenía de la calle. La funeraria estaba ubicada en un vecindario antiguo y los ruidos solían colarse a través de las paredes. Pero este sonido era diferente. Parecía provenir de algún rincón oscuro, como si algo se deslizara entre las sombras mismas, buscando ser escuchado pero no descubierto. Dejé de trabajar y me acerqué a la rejilla de ventilación, pegando mi oreja al metal frío. El lamento continuaba, fluctuando, como si estuviera modulando su tono a propósito. Me sentí inquieto, y un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, no le di demasiada importancia, aunque el sonido permaneció en mi cabeza hasta que terminé mi turno. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que aquellos lamentos se repetían en circunstancias específicas. Solo los escuchaba cuando llegaban ciertos cuerpos, aquellos que parecían haber tenido muertes violentas o repentinas. Los sonidos no eran constantes, pero cuando llegaban, lo hacían con una claridad y una intensidad que era imposible ignorar. Comencé a prestar atención y a hacer notas mentales de los detalles. Una noche, después de que llegó un hombre que había sido víctima de un accidente automovilístico, los lamentos fueron particularmente agudos. Parecían llenos de una desesperación que me erizaba la piel. Observé sus heridas, sus ojos aún abiertos, como si hubieran capturado el último momento de terror antes del impacto. Y ahí, al lado de la mesa de embalsamamiento, sentí algo como una presencia. Algo que no podía ver, pero que sin duda estaba allí, en el ambiente cargado de formaldehído y muerte. Empecé a preguntarme si eran las almas de los muertos las que lamentaban su destino. Sabía que la mayoría de la gente no creería en eso, pero yo estaba convencido. Había algo oscuro e inexplicable en esos sonidos. Consulté a otros embalsamadores, discretamente, sin revelar demasiado. Algunos dijeron que era el estrés del trabajo, otros me miraron con escepticismo, y solo uno, un hombre mayor que ya estaba cerca de jubilarse, me dijo algo que aún resuena en mi mente. Los muertos tienen maneras de comunicarse, hijo, dijo mientras encendía un cigarrillo. A veces, su desesperación se cuela por cualquier grieta. El embalsamamiento es una última oportunidad para que las almas encuentren la paz. Pero no todos la encuentran. Las semanas pasaron y los lamentos continuaron. Empecé a obsesionarme. Llegaba a mi turno con una mezcla de temor y anticipación, como si esperara encontrar algún tipo de respuesta en esos sonidos. Me encontraba cada vez más irritable, incapaz de conciliar el sueño. Cuando cerraba los ojos, escuchaba esos lamentos y cada vez parecían estar más cerca, más insistentes. Finalmente, una noche de diciembre, llegó el cuerpo de una joven que había sido asesinada en circunstancias terribles. Los periódicos hablaban de su muerte como un misterio sin resolver. Mientras preparaba su cuerpo, los lamentos comenzaron, más fuertes que nunca. Eran gritos de angustia, de rabia contenida, y sentí como si el mismo aire en la habitación se volviera pesado, casi opresivo. No pude soportarlo más y decidí investigar de una vez por todas.
Recorrí los pasillos de la funeraria, tratando de localizar el origen de los lamentos. Los ductos de ventilación serpenteaban por el edificio como venas de metal, conectando las habitaciones, pero ninguno parecía ser el origen del sonido. Entonces, noté algo extraño, el sonido parecía venir desde el interior de la pared. Golpeé el panel y sentí un hueco. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí forzar la apertura. Dentro, encontré un pequeño espacio oculto, una especie de cuarto estrecho cubierto de polvo y telarañas. Había restos de viejas herramientas de embalsamamiento y frascos con etiquetas ilegibles. Y en el centro de ese lugar había un antiguo espejo cubierto por una gruesa capa de suciedad. Cuando lo limpié, mi reflejo me devolvió una mirada que no era mía. Era como si mis ojos hubieran capturado una esencia que no me pertenecía, y por un instante vi un rostro deformado por el dolor y la desesperación. De repente, los lamentos se hicieron ensordecedores. Era como si todas las almas perdidas que alguna vez habían pasado por esa funeraria estuvieran gritando al unísono. Mi cabeza comenzó a doler y sentí que mis piernas flaqueaban. Me vi forzado a salir de ese cuarto, dejando el espejo atrás. Sin embargo, el sonido persistía, siguiendo mis pasos como una sombra invisible que se aferraba a mí. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. Los lamentos ya no se limitaban al trabajo, los escuchaba en mi casa, en el silencio de la madrugada, en los rincones oscuros de mi mente. Era como si algo se hubiera liberado en ese cuarto, algo que ahora me acompañaba donde quiera que fuera. Han pasado 10 años, y todavía, en algunas noches frías, puedo escuchar esos lamentos. He intentado racionalizarlo, convencerme de que es solo un residuo de mi imaginación, pero sé que no es así. Algo se quedó conmigo aquella noche, algo que nunca podrá descansar en paz, y yo, como el único testigo de su dolor, estoy condenado a escucharlo, en el silencio oscuro y opresivo de la noche. Era el año 2003 y trabajaba como maquillador en una funeraria en Houston, un empleo que, aunque inusual, me había permitido descubrir que tenía un talento oculto para darle a los difuntos una última apariencia de paz. La mayor parte del tiempo disfrutaba del silencio solemne y de la calma perturbadora que impregnaba aquel lugar. Sin embargo, una noche, todo cambió. Recuerdo perfectamente a la joven que estaba arreglando aquella noche. Había llegado apenas unas horas antes, con su rostro pálido y sus manos rígidas, descansando sobre su pecho. Tenía que asegurarme de que se viera presentable, casi como si estuviera dormida. La muerte había sido rápida, según el informe, un accidente automovilístico. No había nada extraño en el trabajo, al menos al principio. Mientras preparaba los productos y me aseguraba de tener las herramientas correctas, miraba de reojo su rostro inerte. Parecía tranquila, con los ojos cerrados, la boca sellada en una línea fina. Pero había algo en el aire esa noche, algo que no podía definir, pero que me helaba el alma. El reloj en la pared avanzaba con un ritmo monótono, y cada minuto que pasaba parecía retorcer el silencio, volviéndolo más denso, más opresivo. Alrededor de las 3 de la mañana, empecé a maquillarla. El frío de sus mejillas contrastaba con el calor de mis manos, y la sensación era extraña, pero ya estaba acostumbrado. Había un murmullo suave en mi cabeza, como un eco lejano que parecía repetirme que aquel trabajo era como cualquier otro. Sin embargo, mientras aplicaba un poco de rubor para darle color a su piel apagada, escuché un sonido que me dejó paralizado. Al principio, pensé que era el viento, o quizá alguna tubería vieja en la funeraria, pero no. Era una risa suave, casi infantil, que resonaba en el cuarto como si proviniera de todos los rincones a la vez. Me detuve de inmediato, con la brocha suspendida en el aire, y giré la cabeza lentamente hacia la puerta. No había nadie. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, o tal vez el crujir de algún mueble, y volví a mi labor. A medida que el tiempo pasaba, trataba de concentrarme en el trabajo, ignorando el zumbido persistente en mis oídos y la extraña sensación que me invadía. Pero entonces, la risa volvió, esta vez más clara, más definida.
Era como si una niña estuviera jugando en el pasillo. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte contra mi pecho, y salí al corredor. La luz era tenue, lanzando sombras alargadas sobre las paredes. Caminé unos pasos, escudriñando la penumbra, esperando encontrar a alguien, tal vez un compañero que se hubiera quedado a dormir en la funeraria. Pero el lugar estaba vacío, tan vacío como siempre a esa hora. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda, como si el aire a mi alrededor se hubiera enfriado de golpe. Y entonces, algo me detuvo. Desde donde estaba, podía ver claramente la habitación donde estaba el cuerpo de la joven y me di cuenta de que la puerta, que yo había dejado abierta, estaba completamente cerrada. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero me convencí de que debía mantener la calma. Quizá alguien había entrado y cerrado la puerta sin que me diera cuenta. Lentamente, volví sobre mis pasos y, cuando puse la mano sobre el pomo, sentí una resistencia, como si algo estuviera sosteniéndola desde el otro lado. Tiré con más fuerza y, finalmente, la puerta se abrió con un crujido inquietante. Para mi sorpresa, la sala estaba igual que antes, silenciosa y ordenada. La joven yacía sobre la camilla, tal y como la había dejado, con su rostro maquillado y sus manos reposando en paz. Todo parecía estar en su lugar, pero algo me decía que no estaba solo. Cuando me acerqué a la camilla, noté algo que me heló la sangre. Los labios de la joven, que yo había sellado y maquillado cuidadosamente, estaban entreabiertos, como si una sonrisa burlona se hubiera formado en su rostro. Me acerqué, incrédulo, y cuando me incliné para observar más de cerca, un olor nauseabundo me golpeó el rostro. No era el típico olor de un cadáver, era algo más, algo que recordaba a la putrefacción, pero mezclado con un aroma dulce y enfermizo. Retrocedí, intentando no vomitar, y de pronto, la risa volvió, esta vez justo a mis espaldas. Fue tan fuerte, tan cercana, que pude sentir el aliento frío en mi nuca. Me giré con la rapidez de un animal asustado, pero no había nadie, solo sombras que parecían burlarse de mí, alargándose y retorciéndose en las paredes. El pánico me invadió. No había nada ni nadie, pero la risa persistía, rebotando en mi cabeza, desgarrando el silencio con su tono macabro. Quise gritar, pero no pude, era como si algo me hubiese arrancado la voz de la garganta. Corrí hacia la puerta, mis pasos resonando en el suelo como un tamborileo desesperado. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando, esperando a que bajara la guardia. No sé cómo, pero logré salir de aquella sala y cerrar la puerta tras de mí. La risa se desvaneció, pero el eco permaneció, como un susurro que se aferra al aire, incapaz de desaparecer. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad, intentando recuperar la calma. No sabía qué pensar. Lo que había experimentado superaba cualquier explicación lógica, cualquier cosa que hubiera presenciado en mis años en la funeraria. Al día siguiente, renuncié. No volví a cruzar las puertas de aquel lugar, ni a maquillar otro cuerpo. Con los años, intenté convencerme de que fue una alucinación, un producto de la fatiga o de mi propia mente jugándome una mala pasada. Pero cada vez que lo recuerdo, siento esa misma risa resonando en mi cabeza, como un eco inextinguible que nunca se va del todo. Algunas noches, cuando estoy solo y el silencio se hace insoportable, escucho nuevamente aquella risa, susurrando desde el rincón más oscuro de mi habitación. Y, aunque han pasado años, sé que nunca me he librado de aquello que vi y oí aquella noche. Algo sigue acechándome, algo que no puedo ver pero que está allí, siempre vigilando, siempre riéndose, como si supiera un secreto que yo nunca podré comprender. Dejé mi nombre en el anonimato, pero les contaré que trabajé en un pequeño pueblo en Guanajuato como embalsamador. Era un trabajo solitario, algo que se hace en silencio y en sombras. Había algo casi ritual en la manera en que preparaba los cuerpos, era un proceso en el que encontraba cierta calma, si es que se puede describir de esa manera. Pero en este oficio, por más acostumbrado que uno esté, hay cosas que se quedan clavadas en la memoria como espinas en la piel. Cosas que uno preferiría olvidar,
pero que regresan en las horas más oscuras de la noche, cuando el mundo está en silencio y solo quedan las sombras y los murmullos de los muertos. Un día, trajeron el cuerpo de un niño al que habían encontrado en un barranco, ya en estado de descomposición. Se llamaba Esteban, tenía apenas 9 años. Había desaparecido hacía semanas y su madre venía todos los días a preguntar si ya había noticias. Finalmente, lo encontraron. Su cuerpo estaba magullado, el rostro era apenas reconocible. No me corresponde saber los detalles, pero decían que el cuerpo estaba lleno de marcas de violencia. Para mí, solo era otro trabajo, algo en lo que no debía involucrarme más de lo necesario. Pero esa noche, las cosas fueron diferentes. Comencé el proceso como siempre, coloqué al niño en la mesa fría de acero inoxidable y revisé sus extremidades. Lo limpié con sumo cuidado, retirando el barro seco de su rostro, tratando de no pensar en la expresión de sufrimiento que se había congelado en su rostro. Me puse la mascarilla y los guantes y encendí la luz fuerte para poder trabajar mejor. El olor de la descomposición ya se había impregnado en el aire, pero era algo con lo que había aprendido a convivir. Mientras trabajaba, sumido en los detalles técnicos y tratando de bloquear cualquier emoción, escuché algo. Fue un murmullo, suave y apagado. «Ayúdame». Se escuchó como si viniera desde un rincón lejano del cuarto. Me detuve en seco, con el bisturí aún en la mano, y giré la cabeza hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Solo el niño, frío y muerto, sobre la mesa de trabajo. Sacudí la cabeza y traté de convencerme de que era mi imaginación, el cansancio acumulado, el eco de algún recuerdo lejano. Volví a mi tarea, concentrándome en las manos del niño, que estaban rígidas y deformadas. Pero entonces, lo volví a escuchar. «Ayúdame», esta vez más claro, más urgente. Dejé el bisturí y miré alrededor del cuarto. La voz parecía provenir de todas partes, rebotando en las paredes, pero no había nadie. Era imposible, me dije, una jugarreta de mi mente, una distorsión del silencio. Decidí continuar. Tomé la aguja e hilo para cerrar las incisiones, pero apenas los dedos tocaron su piel, sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo. No era el frío habitual de la morgue, este se sentía como una presencia, un vacío que se adentraba en mi carne. Me estremecí y traté de ignorarlo, aunque algo en el ambiente había cambiado. La luz parecía más tenue y el aire se tornó pesado, denso, como si alguien o algo estuviera observándome. Y de pronto, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el reflejo del vidrio de las vitrinas, me pareció ver a un niño de pie, mirándome desde el rincón más oscuro del cuarto. Era solo una sombra, una forma vaga, pero estaba ahí, quieta, observándome. Parpadeé, tratando de enfocar la vista, pero cuando miré de nuevo, ya no había nada. Respiré hondo y traté de concentrarme, repitiéndome que era solo mi mente jugando conmigo, que nada de eso era real. Me apresuré a terminar el embalsamado, pero cada minuto que pasaba sentía que el cuarto se hacía más pequeño, que el aire era insuficiente, que el espacio se llenaba de sombras. Cuando al fin terminé, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Apagué las luces y dejé el cuarto, sintiendo que algo me seguía, que algo invisible me miraba con ojos llenos de odio o de dolor. Esa noche, llegué a casa exhausto y me dejé caer en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el «ayúdame» resonando en mis oídos, tan claro como si alguien estuviera susurrándome al oído. La imagen del niño en el reflejo seguía ahí, atrapada en mi mente, y por más que intentaba, no podía sacarla. Entonces recordé un detalle que había pasado por alto: el niño tenía las uñas rotas y las yemas de los dedos llenas de tierra. Era como si hubiera estado rascando el suelo, tratando de salir de algún lugar profundo y oscuro. Al día siguiente, volví al trabajo, sintiéndome más cansado de lo normal. Mis compañeros notaron que algo estaba mal, pero no dije nada. No podía contarles lo que había visto y escuchado, no me hubieran creído. Traté de concentrarme en otros cuerpos, en otras tareas, pero cada vez que pasaba por el cuarto donde había trabajado con Esteban, sentía un escalofrío que recorría mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde la distancia.
Una semana después, el cuerpo de Esteban fue entregado a su familia para el entierro. Pensé que eso sería el final, que al fin podría descansar y olvidar. Pero me equivocaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. Mi cuerpo se puso rígido y no pude moverme. Abrí los ojos y lo vi de nuevo. El niño estaba de pie a los pies de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y fríos, los mismos que había visto en el cuarto de embalsamamiento. No había expresión en su rostro, solo un vacío que me heló hasta los huesos. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, y lo único que podía hacer era mirar aquellos ojos muertos que me observaban sin parpadear. Y entonces lo escuché una vez más claro que nunca. ¡Ayúdame! Esta vez, la voz no venía de él, estaba en mi cabeza, como un eco persistente, como un grito que resonaba en mis pensamientos. Sentí que el cuarto se llenaba de una presencia oscura, densa, como si el mismo aire se tornara en sombras y me envolviera. Cuando al fin pude moverme, encendí la luz, pero ya no había nadie. Sin embargo, el frío seguía ahí, como si el niño nunca se hubiera ido. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que algo se había quedado conmigo desde el momento en que toqué el cuerpo de Esteban. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía concentrarme, y cada vez que cerraba los ojos veía al niño, de pie, observándome con esa mirada vacía. Escuchaba el "ayúdame" en cada rincón de mi casa, en cada sombra que se movía al ritmo de mi respiración. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura, que el trabajo me había roto de alguna manera. Finalmente, decidí ir al cementerio. Era medianoche cuando me paré frente a la tumba de Esteban, sintiendo el viento frío de la madrugada y el crujir de las hojas bajo mis pies. Recé, aunque no soy un hombre religioso, y pedí que su alma encontrara descanso. Le pedí perdón, aunque no sabía por qué, solo quería que el tormento terminara, que esa sombra oscura que me perseguía se desvaneciera de una vez. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio denso, opresivo, que me hizo sentir pequeño y frágil. Me alejé del cementerio con la sensación de que algo me seguía, de que algo se había quedado conmigo para siempre. A partir de esa noche, dejé el trabajo. No volví a embalsamar a nadie. Los días pasan y aunque trato de seguir adelante, el "ayúdame" todavía resuena en mi mente, especialmente en las noches, cuando la oscuridad se cierne y las sombras se alargan, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser enterradas del todo. Este es mi relato, y lo comparto con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda entender el peso que llevo. Porque hay cosas que se quedan con uno, marcas invisibles que se graban en el alma, y aunque intente seguir adelante, la voz de Esteban nunca me dejará en paz. Así es como vivo, en este silencio roto, esperando que algún día, quizás, pueda encontrar el descanso que me ha sido arrebatado. En 2005, cuando tenía apenas 23 años, conseguí un empleo en una pequeña funeraria en las afueras de Chicago. Mi tarea consistía en maquillar y embalsamar a los cuerpos, preparándolos para su último adiós. No había pensado demasiado en lo que implicaba el trabajo cuando acepté, tenía deudas y pocas opciones. Las funerarias no eran lugares donde imaginara pasar mis días, pero, como me dijeron, alguien tenía que hacerlo. La primera vez que me enfrenté al frío, al silencio absoluto de un cuerpo sin vida, me di cuenta de que había algo diferente en aquella habitación. Me encontraba solo, en la penumbra del sótano, donde el aire estaba saturado con un olor agrio, una mezcla de químicos y algo más, algo indescriptible. La luz era tenue, como si el lugar mismo intentara mantener el ambiente lúgubre y cargado de un misterio que no quería revelarse. Frente a mí, el cuerpo de una mujer de mediana edad yacía sobre la mesa de metal. Su piel tenía un tono pálido que me recordaba a la cera de las velas. Miré alrededor, reconociendo los instrumentos que había preparado cuidadosamente, y fue entonces cuando noté el espejo. Era un espejo antiguo, enorme y pesado, con un marco de madera tallada que alguna vez debió haber sido lujoso.
Estaba ubicado en la esquina de la habitación, cubriendo casi toda la pared de lado a lado. La primera vez que lo vi, tuve la impresión de que estaba allí por accidente. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera olvidado en esa morgue improvisada. Me encogí de hombros y empecé a trabajar. Como siempre, comencé limpiando el rostro de la mujer, quitando cualquier rastro de suciedad o maquillaje que pudiera haber quedado. Me concentré en los detalles, en cada línea de su piel, intentando dar la impresión de que dormía en lugar de estar eternamente quieta. Fue en ese instante cuando me di cuenta de algo extraño. Mientras aplicaba el maquillaje, el espejo captó mi atención. Su reflejo mostraba la habitación completa, pero algo estaba mal. Lo primero que noté fue una sombra, algo que se movía detrás de mí. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en el reflejo. La sombra era tenue, apenas una mancha oscura que parecía desplazarse lentamente. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Había escuchado historias sobre cómo el cansancio podía afectar la percepción de las personas, haciéndoles ver cosas que no estaban realmente allí. Respiré hondo y regresé mi atención al cuerpo. Sin embargo, no pude evitar echar un vistazo al espejo de vez en cuando. Cada vez que levantaba la vista, veía la sombra moverse en el reflejo, pero nunca cuando miraba directamente a la esquina de la habitación. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, pero decidí ignorarlo. Seguí trabajando, tratando de terminar lo más rápido posible. Pasaron algunos minutos y entonces lo vi claramente. Al mirar nuevamente al espejo, no solo vi la sombra, sino un rostro. No era el rostro de la mujer que tenía frente a mí, era otro, uno que jamás había visto. Los ojos estaban hundidos, inyectados en sangre, y su boca se torcía en una sonrisa que era cualquier cosa menos humana. Me aparté de golpe, parpadeando rápidamente, pensando que había sido un error, un juego de luces o una alucinación. Pero cuando volví a mirar, el rostro seguía ahí, observándome desde el espejo. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, el cansancio, cualquier cosa que pudiera racionalizar. Pero entonces, el rostro se movió. Vi cómo giraba, como si estuviera observando el cuerpo de la mujer, y luego volvió a mirarme directamente. Sentí el terror apoderarse de mí, paralizándome, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo observada y juzgada por ese ser. Retrocedí un par de pasos, chocando con la mesa de herramientas, haciendo que algunos objetos cayeran al suelo con un estruendo. El sonido rompió el silencio de la habitación, pero no dispersó el miedo. Mis manos temblaban y traté de recuperar la compostura. Miré hacia la puerta, considerando la posibilidad de simplemente salir corriendo, pero sabía que no podía hacerlo. Era mi primer trabajo, mi única fuente de ingresos. Si me iba, perdería el empleo. Decidí ignorar el espejo, concentrándome únicamente en la mujer frente a mí. Terminé el maquillaje rápidamente, sin mirar a los costados, sin permitirme ningún respiro. Cuando terminé, el rostro en el espejo había desaparecido. Me sentí aliviado, pensando que finalmente todo había terminado. Al día siguiente, volví a trabajar con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. Traté de evitar esa habitación en particular, pero no siempre era posible. Había más cuerpos que preparar, más rostros pálidos que debían ser restaurados para su última presentación. Y cada vez que entraba, sentía el peso del espejo en mi espalda, como si fuera un ojo que me vigilaba constantemente. Los días se convirtieron en semanas, y pronto dejé de preocuparme por el espejo. Pensé que todo había sido producto del estrés de mi primer día. Pero una noche, mientras estaba solo otra vez, el rostro regresó. Esta vez, no estaba en el espejo, sino que sentí su presencia detrás de mí. Sentí un aliento frío en mi nuca, como si alguien estuviera susurrándome algo que no podía escuchar. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, excepto por el cadáver y yo. Me acerqué al espejo, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Me miré en el reflejo y durante un momento solo vi mi propio rostro. Pero luego, detrás de mí, el reflejo mostró una figura que no estaba en la habitación.
Era el mismo rostro que había visto antes, con esos ojos inhumanos y esa sonrisa torcida. Mi corazón latía con fuerza y sentí que el aire me faltaba. No podía moverme, no podía respirar. Estaba atrapado en ese momento, en esa mirada que me atravesaba. Entonces, la figura se movió. Salió del espejo. Fue como si el cristal no fuera más que un velo que se desvaneció y el ser se manifestó en la habitación. Pude ver cada detalle de su rostro, cada pliegue y arruga, cada sombra en sus ojos. Se inclinó hacia mí, susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que sentí en mi piel como una amenaza. No recuerdo cómo salí de la habitación. Solo recuerdo correr, sentir el terror apoderarse de mí y no detenerme hasta estar fuera del edificio, bajo la luz de las farolas en la calle. Desde ese día, no volví a entrar a esa sala y pronto dejé el trabajo. No pude contarle a nadie lo que había visto, pues sabía que no me creerían. ¿Cómo explicar algo que apenas puedo entender yo mismo? Han pasado años, pero el recuerdo sigue vivo, como una sombra que se arrastra detrás de mí. Cada vez que veo un espejo, siento la misma inquietud, como si en cualquier momento, esa figura pudiera reaparecer, atrapándome nuevamente en ese abismo de terror. He aprendido a vivir con ello, pero nunca he logrado escapar por completo. Es un secreto que llevo conmigo, un reflejo que guardo en lo más profundo, temiendo el día en que, al cruzarme con un espejo, vea de nuevo ese rostro mirándome y esta vez no me deje escapar. Era el año 2008 cuando sucedió. Soy Carlos y trabajé como embalsamador en un pequeño pueblo en Texas. Mi rutina era sencilla: limpiar, preparar y preservar cuerpos. Había días en los que el trabajo era tan mecánico que apenas sentía lo que hacía. Pero, en ciertas noches, algo perturbador se colaba en la calma de mi entorno. Y en una noche de diciembre, esa inquietud se hizo realidad de una manera que aún no puedo borrar de mi mente. El día empezó como cualquier otro, pero el frío se sentía más cortante que de costumbre, y una densa niebla cubría el cementerio que rodeaba la funeraria. A eso de las 9 de la noche, me quedé solo. Mis compañeros habían terminado sus tareas y se marcharon, dejándome encargado de un último cuerpo que debía preparar para el velorio del día siguiente. La familia quería que la presentación fuera lo más impecable posible, lo cual significaba que me esperaba una larga noche de trabajo. El cuerpo pertenecía a una mujer de unos 70 años. Había fallecido hacía solo 2 días y su piel todavía conservaba ese extraño tono grisáceo que me era tan familiar. Sin embargo, algo en su expresión me inquietaba. A pesar de sus ojos cerrados, sentía como si estuviera siendo observado. Pero, claro, eso era imposible. Sacudí la cabeza y me dije que todo estaba en mi mente. El cansancio acumulado y la soledad del ambiente podían jugar malas pasadas. Comencé el procedimiento como de costumbre, limpié la piel, ajusté el maquillaje para darle una apariencia más natural y preparé las herramientas para el embalsamado. En ese momento, la única fuente de sonido era el zumbido bajo del refrigerador y el eco de mis propios pasos. No podía evitar notar lo intensa que se había vuelto la quietud del lugar. A cada paso que daba, el eco parecía responderme, como si alguien más caminara a la par mía. Mientras trabajaba, tuve la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Me detuve y miré rápidamente sobre mi hombro, pero no había nadie. La sala de embalsamamiento estaba tan vacía como siempre. Aún así, el ambiente estaba cargado de algo que no podía identificar, una mezcla de frío y de presión sobre mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Pasaron los minutos y la incomodidad se tornó en algo más profundo, más visceral. Sentía que la mujer sobre la camilla, aquella a la que debía devolverle algo de dignidad para su última presentación, me estaba observando. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, en cualquier momento, abriría los ojos y me atraparía con su mirada. Me regañé internamente, intentando convencerme de que eran solo nervios, que había hecho esto miles de veces y que no había razón para temer. Al girar para tomar un frasco de químicos, escuché un susurro, apenas audible, como el roce de una tela en movimiento.
No podía ser posible. Estaba solo, lo sabía bien, pero el sonido había sido claro, casi íntimo, como si alguien estuviera justo a mi lado, hablándome al oído. Me congelé en mi lugar, aguzando el oído. El silencio volvió a reinar, pero mi mente ya estaba en alerta máxima. Los segundos pasaban lentos, arrastrándose, y una gota de sudor frío resbaló por mi sien. Finalmente, me armé de valor y continué con el embalsamado. Quería terminar y salir de allí lo antes posible. Me acerqué nuevamente al cuerpo y tomé su brazo para comenzar la inyección de los conservantes. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, noté un leve movimiento. Me quedé paralizado, mirando fijamente el rostro de la mujer. Sus labios, esos labios inertes y sellados, se habían movido, aunque fuera solo 1 milímetro. El corazón me latía con tanta fuerza que casi dolía. En un arrebato de lógica irracional, me acerqué aún más, observando los labios con una intensidad que rozaba la desesperación. Pero no se movieron más. Todo seguía en su lugar, exactamente como debería estar. Respiré hondo, intentando calmarme, y seguí con el proceso. La habitación se sentía cada vez más pequeña, el aire más espeso, como si algo estuviera absorbiendo la energía de todo lo que me rodeaba. Cada segundo se volvía más insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que terminar. Tomé la aguja y la inserté en el cuello de la mujer, presionando para que el fluido comenzara a circular. Entonces, una ráfaga de aire helado se coló por el cuarto, un frío tan cortante que hizo que mi piel se erizara. Fue entonces cuando sucedió. Los ojos de la mujer se abrieron, no de manera lenta ni progresiva, sino de golpe, como si alguien la hubiera despertado de un sueño profundo. Aquella mirada vacía y lechosa se clavó en mí, y por un momento sentí que no solo me observaba, sino que me reconocía. Su boca se entreabrió y emitió un sonido bajo, gutural, casi un gemido, que resonó en el silencio como un grito de ultratumba. Retrocedí, tropezando con una de las mesas de herramientas, y caí al suelo. Mis manos temblaban, mis piernas parecían de plomo. Intenté levantarme, pero el miedo me tenía atrapado. Los ojos de la mujer seguían abiertos, fijos en mí, y juraría que había una especie de sonrisa torcida en sus labios. Como si supiera algo que yo no. Los segundos parecieron horas mientras permanecía allí, inmóvil. Sentía que si movía un músculo, ella reaccionaría, se levantaría y vendría hacia mí. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Nadie me había preparado para algo así, ni siquiera las historias que había escuchado de otros embalsamadores. Esto era distinto, tangible, como si el alma de esa mujer estuviera aún atrapada en su cuerpo, negándose a partir. Finalmente, logré reunir fuerzas para ponerme de pie. Intenté mirar hacia otro lado, evitar esa mirada que me estaba devorando, pero fue inútil. Mi cuerpo se movía solo, casi como en un trance, mientras me acercaba nuevamente a la camilla. Con manos temblorosas, cerré los ojos de la mujer y coloqué una sábana sobre su rostro. Pero esa sensación de ser observado no se desvanecía. Sabía que, aunque no pudiera verla, ella seguía allí, vigilante, esperando. Me apresuré a limpiar el lugar y guardé las herramientas con una torpeza que rozaba la desesperación. Quería salir de esa sala, alejarme de aquella presencia que había trastocado mi realidad. Pero el miedo me tenía anclado, incapaz de moverme con rapidez. Al girarme para salir, una última mirada a la camilla me congeló de nuevo. La sábana que había colocado sobre el rostro de la mujer estaba levantada, como si una mano invisible la estuviera retirando poco a poco. Sin mirar atrás, corrí hacia la puerta y la cerré de golpe. Afuera, en el pasillo, el aire se sentía menos denso, pero el eco de mis pasos me recordaba que seguía solo, con esa presencia a solo unos metros de distancia. Apreté los puños y respiré profundamente, intentando recobrar la calma. No volví a entrar en esa sala esa noche. Me quedé en el vestíbulo hasta que mis compañeros regresaron al día siguiente con el primer rayo de sol. Les conté lo que había sucedido, pero sus miradas escépticas y sus risas nerviosas me dejaron claro que no me creían. Quizás pensaron que me había dejado llevar por el cansancio y la sugestión.
Desde entonces, cada vez que entro en esa sala, siento que no estoy solo. A veces, en el silencio, puedo escuchar un susurro lejano o sentir una mirada invisible que me sigue mientras trabajo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe que algo más ocurrió aquella noche. Algo que no se puede explicar, algo que no debería existir. Pero allí estaba, esperando en las sombras, un recordatorio de que hay cosas que ni siquiera la muerte puede apaciguar. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo aquellos ojos blancos y vacíos que me miraban desde el más allá. Y aunque me esfuerzo por olvidarlos, sé que no se irán. Porque en ese instante supe que el horror más profundo no viene del más allá, sino de lo que puede quedar atrapado entre la vida y la muerte, observando, esperando, acechando en la oscuridad. Esa noche, entendí que el verdadero miedo no se desvanece con la luz del día, sino que permanece, agazapado, en algún rincón oscuro de nuestra mente, listo para salir a la superficie cuando menos lo esperemos. Me llamo Iván y desde 2014 trabajo en el cuarto frío de una funeraria frente al Malecón de La Paz. Aprendí tarde. Quiero contar lo que me ocurrió en mi primer año, una noche sin brisa, con los barcos detenidos como si el mar hubiese olvidado moverse. Desde entonces evito quedarme solo. Ese día mi compañera, Alma, se fue antes del anochecer por la graduación de su hermana. Me dejó dos tareas: preparar el rostro de una anciana y dejar lista la mesa para un ingreso de último minuto. La anciana quedó lista. Cuando lavé las tijeras, sonó el portón, entraron con un joven en camilla, envuelto hasta el cuello. En la orden, una nota, por petición de la familia, coser párpados, nada de prótesis. Velación mañana, descubrí el rostro. No tenía ojos. No vacíos limpios, sino cuencas maltratadas, como arrancadas con uñas. Coloqué torundas para dar soporte. Preparé hilo negro, agujas curveadas, pegamento. El protocolo no cambia por la hora: desinfección, cierre de boca con alambre, arterial por carótida con formol y humectante, drenaje por yugular, cavidades con trocar y sellos. Pero antes de la bomba decidí cerrar los párpados, por respeto. Di el primer punto desde el borde superior, tensó con docilidad. Al salir el segundo, el cuerpo empujó hacia arriba. No fue un espasmo corto. Fue una intención lenta, como si buscara incorporarse. Me quedé inmóvil con la aguja vibrando en la pinza. Respiré hondo, volví a tensar, rematé. Fui por la pistola de alambre para el cierre de boca. En ese tramo se fue la luz, el cuarto quedó en negro total. La humedad del refrigerador me golpeó la garganta. Busqué el celular a tientas, tropezando con la cubeta y el carrito de acero. Logré encender la linterna, un cono tembloroso suficiente para volver a la mesa. La sábana estaba corrida, la cabeza inclinada hacia donde no la había dejado. Apunté a los ojos cosidos. El derecho seguía firme, el izquierdo lucía abierto por la mitad. El hilo colgaba húmedo y la torunda asomaba como una perla sucia. No grité. Repetí el punto, reforcé con pegamento y apliqué un esparadrapo fino. Conecté la batería de respaldo de la bomba, los manómetros revivieron. Ajusté la mezcla a baja presión. Abrí el drenaje. No salió sangre normal. Salió algo espeso, oscuro, con olor a salmuera rancia. En el frasco colector se depositaron granos finos, como arena. Cerré. Abrí. No cambió. La presión subió sola sin que tocara la perilla. El pecho empezó a inflarse. Detuve todo. La luz regresó de golpe. Nadie estaba allí. Retiré la cánula, ligué, limpié el corte. Pasé al embalsamado de cavidades. Introduje el trocar 2 dedos sobre el ombligo y aspiré. El sonido no fue el borboteo habitual, era un silbido profundo, como cuando una concha trae el mar adentro. En el tubo vi burbujas negras que reventaban dejando manchas saladas. En el extremo quedó adherida una escama. Seguí. Inyecté concentrado en cavidad, retiré el trocar y suturé. El radio que suelo encender volvió solo, sin estación. Un murmullo irregular parecía venir del pasillo de exposición. Asomé.
Las luces estaban encendidas sobre los ataúdes vacíos. En una vitrina alguien había dejado una bolsita de sal y 3 velas negras. No estaban cuando cerré antes. Regresé a la mesa. La rueda había dejado una marca nueva en el mosaico, como si alguien hubiese empujado la camilla. El abdomen tenía una depresión desde adentro, como un golpe. Apliqué cosmética mínima. A mis manos llegaba un olor a mar y metal. Golpearon la puerta frontal. 3 toques, pausados. Era la dueña, pálida. Dijo que había una mujer en recepción, empeñada en ver el cuerpo para asegurarse de que no lo echen al agua otra vez. No era hora de visitas. Le pedí que la sacara. Volvió. La desconocida insistía en que no lo sepultáramos, que debíamos cremarlo para cerrar el círculo del agua. Me pidió que me apurara con el traslado a sala de velación. Mientras aplicaba un último toque de base, la luz vibró. Los párpados cosidos se tensaron y la piel de la frente se frunció como en mueca. Puse la mano sobre el hueso frontal. ¿Estaba frío? He visto contracciones póstumas, pero aquello tenía ritmo. En el frasco colector, lo que antes era arena ahora se movía en remolinos lentos. Me vino a la cabeza la imagen de un ojo girando bajo el agua. Llevamos el cuerpo a la sala 3, en un ataúd sencillo. Cerramos con pasadores y dejamos la ventana mortuoria. Encendí luces cálidas y corrí la cortina beige. La dueña dijo que la mujer había dejado dinero y que volvería a medianoche. No pregunté más. Salí a respirar. Vigilé las cámaras en el escritorio. A las 23:58 se abrió la puerta. La mujer volvió. De espaldas, cabello negro hasta la cintura, falda larga, un balde en la mano. Caminó directo a la sala 3. Cuando entré, estaba frente al vidrio, inmóvil. Tenía el balde apoyado y las velas en la otra mano. Frotó sal entre los dedos y la lanzó al vidrio, que quedó moteado de cristales blancos. Murmuró algo que no entendí. Me acerqué al ataúd. Los pasadores seguían firmes. El vidrio estaba húmedo por dentro, como si alguien hubiese respirado contra él. La mujer tomó el balde y lo inclinó. No llegó a verter. Se lo quité sin fuerza, estaba vacío. La sal en el fondo dibujaba un ojo torpe. Ella salió sin mirarme. Abrí la ventanilla y revisé. Los párpados seguían cerrados y cosidos. La boca mostraba el hilo humedecido. En la camisa, al nivel del esternón, noté un bulto. Abrí con cuidado la tela y rodó una esfera de vidrio barato, un ojo pintado, iris verde descentrado. No era nuestro. Lo guardé en una bolsa. La familia llegó al día siguiente y pidió sepultura rápida. Nadie mencionó cremación. Nadie reconoció a la mujer. Cumplimos el servicio. El joven fue tierra. Yo seguí trabajando. A veces, cuando lavo el frasco colector, aparecen costras de sal en los pliegues del plástico. Cuando el radio se queda sin estación, el ruido parece traer oleaje de un lugar donde no hay mar. No fue la primera vez que un cuerpo pareció responder, ni la última, pero aquella noche entendí que hay líquidos que no se van con cloro. Desde esa noche odio el sonido del mar. Si me preguntan por qué sigo, respondo lo de siempre: alguien debe dejar a los vivos con la ilusión de que todo queda en paz. A mí me basta con cerrar bien los párpados y no aceptar velaciones cuando huele a sal. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.